factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. En un país que a partir del acuerdo que se va a firmar con el Fondo Monetario Internacional está rediseñando el segmento económico, porque va a haber otra política económica, pero también está de alguna manera rediseñando su mapa político. Además, estamos en una semana muy especial que va a tener dos momentos, yo creo que de mucha tensión. Primero, el día miércoles, cuando se va a votar en la Cámara de Diputados la ley de despenalización del aborto, y el jueves, al día siguiente, Hugo Moyano, uno de los hombres más combativos en relación con el gobierno, va a anunciar, ya lo ha anunciado, y va a concretar un paro de camioneros. Todos estos temas van a estar hoy discutidos con un grupo de colegas, como siempre, de primerísimo nivel, a los cuales ya voy a presentar. Ignacio Miri, Diario Clarín. Ignacio, ¿cómo estás? Bien. Es una semana tensa, ¿no? Sí, un mes podríamos decir. O un mes, un otoño, 2 meses. Un verano, no sé. De acá sí, en el 2019. Sí, es verdad. Porque además esto es en el marco de una carrera electoral que ya ha comenzado, claro, de alguna manera. Muy prematuramente, y va a seguir, digamos, eso se va a agudizar la atención como en cualquier campaña electoral. Pero Pablo, es verdad. Sí. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te va? Tenemos una semana movidita. Es una semana histórica. Viste que el adjetivo histórico se usa indiscriminadamente. Sí. Yo te voy a probar que esta semana es histórica de verdad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una semana común y una semana histórica? ¿Cuál? Que la histórica va a parar a las enciclopedias, no a la tapa de los diarios. Y esta, por 3 motivos, va a parar a las enciclopedias. Uno, por lo de mañana en Singapur. Eso que claro, va a cambiar el mundo, es el encuentro de Trump con Kim. 2, por el Mundial, el comienzo del Mundial. Y 3, por el aborto. La convergencia de esas 3, yo creo que el paro, eso es rutina en la Argentina. Pero estas 3 cosas me parece que hacen que sea una semana histórica, una convergencia realmente increíble. Ahora, el encuentro entre Trump y Kim, da la sensación que Trump está más cómodo con el señor Kim que con la señora Merkel. Bueno, ojalá, yo espero que si se va a dar va a seguir dando portazos Kim, como le dio a Trudeau, que no se enoje con Kim, mejor, claro, porque sí, ahí está en juego la desnuclearización. Sí. También Mariano Bettner, te lo pronuncié bien, Mariano, de BAE. ¿Cómo imaginas esta semana? Bueno, digamos que existía esa sensación de que una vez que se anunció el acuerdo con el FMI parecía que ya se había recorrido un camino y era una llegada, pero me da la sensación de que en realidad es todo lo contrario, sino que en la agenda política y económica el tema del FMI recién empezó.
Pensemos que, digamos, dentro de las múltiples consecuencias que tiene ese acuerdo, hay muchas que se van a empezar a discutir ahora en el ámbito político, en el gobierno nacional y entre los gobernadores de las provincias, porque hay un ajuste muy fuerte que se viene especialmente en el próximo año y medio, y eso se empieza a discutir ahora a la vuelta de la esquina. Noelia Barral, del Cronista, ¿cómo estás? ¿Cómo Noelia? estás, Clara? Escribiste una nota sobre el tema de lo que va a ocurrir el miércoles, muy interesante. Sí, efectivamente va a ser una sesión, como decía Pablo, histórica. No creo que se vote el miércoles, sí, va a seguir hasta el jueves. Probablemente se vote entre la mañana y el mediodía del jueves, va a ser muy larga. Pero tienen consecuencias políticas también porque está dividido al interior de los propios bloques, así que me parece que es algo de lo que también vamos a ver consecuencias más adelante. Y Raúl Pedón, editor general de Los Andes. Sí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Clara, por la invitación. La pregunta es, en Mendoza, el tema que estamos discutiendo acá del aborto, que además vamos a tener dos grandes periodistas mujeres que van a hablar de este tema, ¿se vive con la misma intensidad de la ciudad de Buenos Aires o no? Sí, obviamente por razones de distancia, se vive a través de manifestaciones en las calles. El domingo pasado hubo una manifestación muy grande en el Parque General San Martín, fue una marcha por las dos vidas, por lo tanto fue una de las partes, pero las dos partes, digamos, que están en pugna, se movilizan bastante. Hay un punto específico que después las provincias, al menos en Mendoza, van a tener que discutir las guías de aplicación, si es que la ley sale. Y esto permite predecir otro gran debate. Debates internos en cada provincia, ¿no? Porque eso va a repercutir en la legislatura local, en la legislatura provincial, por lo tanto sería una segunda instancia de todo esto, ¿no? Miri, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que este acuerdo necesita un gran apoyo político. Sí. Esta es la frase que utilizó. ¿Qué significa? ¿Qué quiere significar con eso? En principio, el propio ministro Duhovne avisó que tiene que mandar un proyecto de ley, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibirla. En principio, lo que dijeron hasta ahora es para prohibir las transferencias del Banco Central al Tesoro. Para esa ley, para ese proyecto, va a necesitar sí o sí la convergencia de sectores que no están en el oficialismo, porque no alcanza para votar. Tiene minoría en ambas cámaras el gobierno. El oficialismo tensó un poco la relación en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo a partir de lo que fue la ley de tarifas. Exacto, sobre todo con el sector que era más convergente, que era el de Pichetto, que como bien dice Noelia, las cosas no terminaron bien, y en el gobierno, cuando uno habla con los funcionarios, empiezan a hablar mal de Pichetto, lo cual no ocurría hasta hace un mes. Lo consideraban prácticamente un legislador propio o muy cercano al gobierno. Ya no es así. Y Pichetto también se siente bastante desencantado, digamos. Es una cosa que va y viene. Sí, también. Pero yo no pondría tanto en términos personales. No lo pondría tanto en términos personales porque, como bien dice Pablo, Pichetto es peronista, digamos, no tiene que estar al lado del gobierno todo el tiempo. Es un opositor importante, es un opositor con mucha llegada a otros dirigentes importantes de la oposición, como son los gobernadores, con lo cual creo yo que su lugar normal es no es el Pichetto que habíamos conocido hasta ahora, con un apoyo. Además se estará pensando en el 2019, como la oposición, ¿no? La tiene difícil Pichetto en 2019. Sí, él mismo no sé. Sí, con María Emilia Soria, con Martín Soria. En su provincia. En su provincia. Pero también es cierto que quedó muy dolido, sobre todo porque Cambiemos jugó a romperle el bloque en la ley de tarifas, que eso era algo que no había sucedido hasta aquí, cuando la oposición se ponía como meta sancionar una ley, el oficialismo se resignaba que, bueno, eso iba a suceder, pasó con la ley antidespidos, y en este caso la estrategia fue romperle el bloque, y eso fue lo que terminó de dañar esta relación. Veremos si tiene retorno, ¿no? Mariano, esto va a ser difícil que pase por diputados y luego senadores, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que pensemos una cosa, dentro de todo el ajuste que significa el acuerdo por el crédito del FMI, pensemos que casi el 70% es un ajuste que va a tener lugar en lo que queda de este año y el año que viene.
Por lo tanto, en términos prácticos, ese ajuste del año que viene se debate en el presupuesto de este año, que es un debate que empieza ahora dentro de poco tiempo. Y en este contexto de relación ahora dañada, que quedó dañada entre el gobierno y el peronismo que ellos consideran dialoguista, vamos a ver de qué forma, porque no es un proyecto tampoco demasiado simpático, porque lo que se tiene que discutir es a qué provincias y cuáles son las transferencias que van a cortar. Es decir, me parece que va a ser una fuente de rispidez incluso más fecunda en los próximos meses entre los dos bloques, digamos. Y Pablo, ¿cómo lo ves esto? No, porque es decisivo. Con respecto a Pichetto, creo que el clic fue cuando Macri hizo esa declaración con respecto al tema tarifas. Cristina lo forzó, forzó al peronismo dialoguista a decir si está o no está con Cristina. Y en realidad, Pichetto venía haciendo ahí un raro equilibrio, donde por un lado él aceptaba que el Senado es un aguantadero. Y te decía que llegó a decir Pichetto que los expresidentes tienen que tener un fuero especial. Eso, hay una declaración de Pichetto que dice eso. Porque si no, ¿cómo explicás que le dan protección, no le dan el desafuero a Menem y a Cristina, pese a la cantidad de juicios que tienen, y los protegen en ese sentido, y al mismo tiempo quieren distanciarse del kirchnerismo? Ese juego doble se lo rompió Macri con esa declaración, que los obligó a definir, los retó, les dijo, ustedes están siendo liderados por Cristina, con las locuras de Cristina Kirchner. ¿Te acordás que Cristina se ofendió, dijo que la trataban de loca? No, de decir locura, no de loca. Y me parece que el peronismo está en un momento muy distinto de su historia. No tiene líder y no tiene proyecto. El peronismo por primera vez en su historia no tiene líder y no tiene proyecto. Y tiene una paradoja tremenda adentro, y es que su principal líder sectorial es el más piantavoto de todos. O sea, Cristina Kirchner es la que más votos recolecta y es la que más votos espanta al mismo tiempo. Esa es la ecuación en la que está encerrado el peronismo hoy. Entonces, es lógico que el gobierno trate de diferenciar, porque el gobierno necesita al peronismo racional para gobernar, para que le asegure la gobernabilidad, para sacar las leyes. ¿Sabes que cada vez que se dice peronismo racional, yo sonrío, porque qué manera de calificar a un movimiento, ¿no? Y bueno, el racional, claro, el peronismo kirchnerista te manda al hijo de Firmenich a Barcelona a boicotear el viaje de la selección a Israel, inventando que son palestinos que están en la causa donde van a matar a los jugadores, asustan a los jugadores, consiguen que Tapia diga no vamos porque para contribuir a la paz mundial. Eso lo hizo el kirchnerismo. Se acaba de saber que eso lo hizo el hijo de Firmenich para el kirchnerismo. Raúl, ¿cómo ves este tema tan decisivo, ¿no? Que pasen estas leyes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde el gobierno evidentemente no tiene mayorías. No tiene mayorías. Y además con relaciones bastante lesionadas, ¿no? Y desconfianza también. En lo que respecta, por ejemplo, a Mendoza, me tomo de lo que dijo Pablo, es muy fuerte el tema de la falta de ver un liderazgo y el tema del proyecto, ¿no? O sea, como que el peronismo racional mendocino está esperando a ver qué pasa, si viene por el lado de la unidad en busca del candidato para 2019 o cómo se va a definir finalmente la composición del partido. El kirchnerismo mendocino se separó, ha formado un bloque aparte, con lo cual ese peronismo racional ha quedado en las representaciones legislativas más puro, por así decirlo, sino no todos son iguales, y se enfrenta a un gobernador como es Cornejo, que está muy fuerte, que tiene buena aceptación, que tiene buena imagen, y que sin ser un gobierno que descolla, porque Mendoza, a mí todos me dicen qué lindo Mendoza, pues Mendoza está en la Argentina, ¿no? Sí. Partamos de eso. Por lo tanto, sufre las cosas como todos lados. Pero ese gobernador está muy fuerte, y es una figura referencial muy fuerte, y está haciendo bastante bien un doble juego, que es mantener su buena relación con Macri, y por lo tanto todos sus legisladores funcionan así. Y marcar diferencias, porque el tema también, tarifas... Sí, pero para mí también necesita dar mensajes internos hacia el radicalismo. Correcto. Y decir, bueno, sí, estamos bien con Macri, pero somos radicales, ¿no?
Y no tiene reelección, Carlos. Bueno, él quiere ser candidato a vicepresidente. Claro, quiere reemplazar a Gabriela Michetti. Sí. Me preguntaste por el peronismo y te hablé más de los radicales, pero es que es muy fuerte el protagonismo y se lo quita claramente muy fuerte al peronismo que está en esta desorientación, digamos, ¿no? Ahora, ayer hablando con Guillermo Nielsen me decía, atención con el acuerdo, porque todavía no está firmado, la carta de intención no está en ningún lado, que cuando se dice que hay que bajar el gasto público, el 50% más o menos, me decía Nielsen, tiene que ver con gasto nacional, pero hay un 50% que tiene que ver con gasto provincial. ¿Cómo es esto? Después te escucho. Sí, el fondo tiene que aprobarlo en el directorio, lo cual todo indica que la aprobación formal va a ser un trámite, no debiera haber problema con con esa cuestión, con lo cual hay simplemente una demora. Lo que sí ocurre es que hasta que no se firme no se complete esa formalidad, no va a venir la primera cuota, que es de unos 15.000 millones de dólares, según dijo un joven. Le falta esa firma para que se pueda girar el primer monto de dinero, con lo cual por eso es importante, digamos, no es solo una formalidad de un trámite, sino que va a permitir el giro. Y con el tema del gasto, digamos, por lo pronto lo que está hablando ahora el gobierno es de los recortes en el gasto del presupuesto nacional. Las provincias, buena parte de las provincias están en mejores condiciones o tienen superávit que no tiene el gobierno nacional en este momento. Sí, y aparte, digamos, también hay que poner en comparación que el déficit de las provincias, por una cuestión de monto y de amplitud, es mucho más bajo que el déficit primario que tiene la nación, digamos. Entonces, siempre cuando se habla del recorte del gasto primario, del gasto público, siempre, digamos, las miradas van a estar puestas en cuál es el gasto que tiene la nación y cuál es el margen que tiene para bajar ese gasto. Digamos, ya las cosas que ya sabemos que van a suceder porque el gobierno ya lo adelantó es que las tres cosas que van a bajar principalmente son: una, la obra pública, que es en términos reales el 81% en 3 años. La segunda partida que más se va a recortar son los envíos de transferencias corrientes a las provincias, que es un gasto que los gobernadores usan para salario docente, para salud, para seguridad social, en el caso de las provincias que no trasladaron sus cajas jubilatorias. Y lo que no hay que perder de vista es que también tenemos que analizar cuál es el impacto relativo que tiene en cada provincia, porque hay algunas que dependen mucho más de estos envíos que otras. Las provincias o los distritos que son más ricos, como la capital federal, como Mendoza, como la provincia de Buenos Aires, o que tienen una capacidad recaudatoria más fuerte, van a sentir menos a la hora de que se les recorten estos envíos. Pero hay provincias que, hoy publicamos en Valle, por ejemplo, hay provincias que hasta el 16% de sus ingresos está explicado por estas transferencias que el gobierno ahora quiere recortar. Entonces va a tener que ser una negociación o un paso mucho más lento y analítico para saber si digamos, recortar esos gastos no va a afectar el funcionamiento y la operatoria normal de una provincia. ¿Noelia? Con el detalle que suelen ser provincias gobernadas por la oposición, ¿no? Las que están más necesitadas de los giros de dinero del gobierno nacional, y eso también va a terminar impactando en el Congreso, porque hasta ahora muchas de las negociaciones de leyes tenían que ver con la asignación de obra pública a las provincias que aportaban esos votos. Y ahora hay que ver por dónde se va a canalizar esa negociación, sumado al escenario electoral que hablábamos recién, ¿no? Que también empieza a impactar en el Congreso. Pablo, se habla que el gasto que hay que bajar para cubrir el déficit es de 500.000 millones. Es una cifra que uno dice, ¿el gobierno tendrá la fuerza política? Y además, ¿cuáles van a ser las consecuencias, no? Porque hoy se ha anunciado ya que se han recortado el 25% de los cargos jerárquicos de la AFIP, del PAMI y del ANSES. Pueden ser que ahí haya algunos cargos políticos, porque hay cargos políticos ahí, pero el resto, obra pública, tiene consecuencias sobre el trabajo. ¿Cómo lo ves? Me parece que una cosa es el ejemplo y otra cosa es el gasto efectivo. En el ejemplo, el gobierno tiene que salir a dar el ejemplo ya y tiene que reducir el gabinete. No puede tener Macri un gabinete de 20, ¿cuántos son? 21 ministros, no sé cuánto tiene. Tiene que reducir el gobierno.
Con eso igual el ahorro es más simbólico, pero de todos modos es un gesto. Y me parece que el otro requiere de acuerdos políticos, y hoy no se está viendo todavía cómo van a ser esos acuerdos políticos. Pero acá, si no hay acuerdos políticos, estamos fritos. Ese es la gran pregunta. Exactamente, porque básicamente, bueno, se supone que va a ser con los gobernadores, como ha sido la matriz de la forma de hacer política de Macri, que es minusválido parlamentariamente el gobierno de Macri, no tiene ninguna de las dos cámaras, pero la vino llevando estos 2 años y medio mediante acuerdos a través de los gobernadores. Eso ahora no se le interrumpió, pero está muy afectado eso. Y desaparecen los incentivos para los gobernadores, ¿no? Si desaparece la obra pública, desaparecen los giros de dinero a las provincias, ¿cuál es el incentivo de un gobernador peronista para acompañar una ley que va a terminar impactando en la economía de su electorado? A mí me da la impresión de que ahí el gobierno es tan compleja la relación de la nación con las provincias, es tan difícil de entender, que creo que la entienden 10 tipos en la Argentina, entre ellos los gobernadores, que sí conocen de eso. Entonces vos tenés atajos, así como con los sindicalistas también, porque estos 5 puntos, de los 5 puntos que está discutiendo el gobierno con la CGT para evitar el paro nacional y todo eso, el 5.º punto es el único que importa, que es la plata de las obras sociales. Que es una llave que tiene siempre el gobierno en la Argentina para terminar negociando con el sindicalismo. Bueno, con los gobernadores pasa un poco igual, siempre hay formas de sostener a lo que vos querés sostener y que no se te incendie todo. Más para Macri no es una opción, es una obligación, porque no tiene Congreso, es un presidente sin Congreso. Y lo que tenía, lo que tenía a favor, que era la paciencia colectiva, se le acaba de corroer esa paciencia colectiva por lo que él llama la turbulencia cambiaria, por esta crisis fenomenal. No, que hay una cosa más también que nos estamos olvidando de que va a ser un recorte, que es el de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, que van a seguir los aumentos de tarifas, ¿no? Claro. Hasta que terminen cerca de cero. Hacemos una pausa y volvemos, ¿eh? Bueno, quiero compartir con la mesa y con ustedes, los docentes de la provincia de Buenos Aires van a un paro el jueves y el viernes e incluso amenazan, si no hay un acuerdo, con continuar la huelga de docentes ahí en la provincia de Buenos Aires. Además tenemos a Moyano parando el jueves y una CGT que viene discutiendo lentamente, pero viene discutiendo si va o no al paro general. La conflictividad social me parece que va a caracterizar de una manera muy marcada, ¿no? Todo este tramo que empezamos después de lo que pasó con los cambios económicos. Es el mismo tema que en la política. El gobierno intenta dividir, crear un sindicalismo racional, dialoguista, y aislar a los iracundos, básicamente a la familia Moyano, aislarlos y dejarlos, y mostrarlos, digamos, exhibirlos como provocadores, cortadores de calles. ¿Moyano es el gran enemigo de Macri junto con Massa? Moyano tiene me parece que tiene un problema. No me gusta la palabra, corrijo, adversario. Porque tiene un problema familiar, que es la persecución judicial, que en su caso le resulta más difícil invocar una persecución política, más difícil que el kirchnerismo, creo que se hacen los distraídos, pero en el caso de él creo que está cada vez más complicado judicialmente y sus reacciones Lo que pasa es que también hay muchos Moyanos, ¿no? Tenés el Moyano violento, el Moyano pacifista, el Moyano negociador, los conocimos todo eso. Sí. Y bueno, entonces, y ahora viene el turno de nuevo del que obstruye con los camiones. Te corta todo con los camiones. Sí, Ignacio. Sí, todo indica que la CGT va a postergar el llamado al paro, entre otras cosas porque está jugando lo mismo que el gobierno en este caso, que es aislar a Moyano. Moyano está solo, sin ningún apoyo. Claro, porque cuando Moyano estaba allá arriba, tenía muchos problemas personales con distintos sindicalistas, ¿no? Que le robaba afiliados. Van y vienen, exacto. Se llevaba bien con Macri, después se llevó. Pero bueno, ahora tuvo el apoyo providencial, podríamos decir, de los docentes, que ese sí es un paro que se va a sentir un poco más, porque está el jueves paran tanto en Capital como
como en provincia, también en algunas provincias del interior, así que ahí sí va a tener un poco más de volumen porque el paro de Moyano, si es un solo día, no tiene demasiado peso. Ahora, perdóname, una cosa ideológica que es muy curiosa. A Moyano la izquierda lo acusaba de tener un pasado con la ultraderecha de Mar del Plata, y qué sé yo qué, hace 30 años. Y resulta que ahora es un aliado del kirchnerismo y de la izquierda. ¿Entendés? El kirchnerismo y la izquierda han desarrollado muy bien su estómago porque no tienen ningún problema en aliarse con Micheli y Moyano. Yasky se dijeron de todo. Sí. Bueno, son movimientos típicos de la política. Igual Carrió decía de todo de Macri y hoy están juntos. Ese tipo de movimientos. Pero en la izquierda se supone que tenía un poco menos de tolerancia a la lactosa, digamos, a la derecha. Y Carrió también. Y sin embargo, ahí está miembro fundadora de Cambiemos. Son movimientos normales. Lo que sí creo que hay que tener en cuenta es... Lo de normales en política. Para la Argentina, ¿no? Sí, bueno. Sí. Creo que en política en general. Sí. Pero lo que sí me parece que hay que tener en cuenta con el tema paro de camioneros es la posibilidad de que se extienda, porque si bien es cierto que está convocado solo para un día, Pablo Moyano ya habló de hacer un paro a la brasileña y bueno, en Brasil lo que pasó fue desabastecimiento. Fue dramático. Fue muy fuerte. ¿Mariana? No, me da la sensación que, digamos, en términos económicos vamos a tener que ver varias cosas para conocer o para tratar de ir adelantándonos a cuál va a ser la conflictividad social y la conflictividad gremial. Bueno, ya dijimos ampliamente acá que el ajuste que representa el acuerdo con el FMI va a ser bastante grande, pero además hay que ver qué tan atrasados van a quedar los salarios, la negociación paritaria respecto a la inflación, porque recordemos que hace ya 2 o 3 meses que la inflación está en niveles mucho más altos de lo que esperaba el gobierno, realmente que tuvo una corrida cambiaria en el medio, ¿no? Sí, exactamente, claro. Ya se descartó la posibilidad de que sea una inflación menor a la que tuvo el año pasado, por lo tanto vamos a tener que primero conocer cuál va a ser esa brecha entre las negociaciones paritarias y la inflación. Y después, recién mencionaba el tema docente, que es es algo que se repite, todos los años, pero incluso me da la sensación de que el año que viene tenemos el riesgo de que sea peor por una cuestión, y es que dentro de los gastos que están previstos, que están planificados, que se van a recortar a las provincias, es lo que se llama el Fondo Incentivo Docente, que es una partida de gasto por la cual los gobiernos provinciales pueden ir equiparando salarios, etcétera, etcétera. Y que es algo que el gobierno nacional pretende no hacerse más cargo y que los gobernadores asuman esa responsabilidad. Por lo tanto, me parece que incluso tenemos que esperar más conflictividad o más rispidez entre los gremios docentes y la nación. Con el dato de que el gremio docente es el que más empleo público concentra, digamos. Si hay recorte en el empleo público, va a afectar ahí seguramente. Yo creo que coincido en que la conflictividad social va a incrementar y también se va a incrementar cierto descontento de algunos pymes, comerciantes pequeños que en todo este tiempo han venido y vienen teniendo dificultades para sobrevivir. No estoy diciendo que vayan a salir como Moyano a la calle en ninguna marcha, pero sí de algún modo mellan la imagen y el apoyo al gobierno en plena época electoral. Esto, digamos, lo que puede pasar de acá a fin de año y el año que viene, y apalancado también por el tema electoral. Y el tema recorte de obra pública también es importante porque... Se habla de 90.000 millones. Claro, hay mucha expectativa, hablo de lo que yo conozco en Mendoza, por qué obras van a quedar, ¿no? Pero ya salieron gente de las cámaras de la construcción a decir van a caer empleos, puestos de trabajo, que era uno de los resortes de la reactivación del gobierno. Van a caer y por lo tanto esto hace presuponer que también va a agregar leña a esa hoguera de la conflictividad social. ¿Qué significa el regreso de Monzó, de Ernesto Sanz? Es un desplazamiento, porque yo digo, la necesidad de diálogo, que es importante, de acuerdos, que es dramático en este momento, conspira contra aquellos que jugaban a la grieta. Sí. Porque, o por lo menos es una contradicción, les cambió el panorama totalmente. Por ahora me parece que significa bastante poco. Digamos, no veo mucha apertura del gobierno o una posición diferente de la que tenía
hasta hace poco. Sí, que cambió un poquito a pesar de... Yo creo que sí, sobre todo con esas incorporaciones puntualmente que mencionabas vos, que son la de un hombre importantísimo para la institucionalidad argentina, está en la línea de sucesión, es el presidente de la Cámara de Diputados, exactamente, Emilio Monzó, que estaba muy afuera de del lugar donde se hacen las decisiones del gobierno, y creo que no entró muy a la mesa chica de la toma de decisiones. Hubo sí un susto del gobierno y un intento por abrir un poco. ¿La mesa chica sigue siendo chica, decís vos? Yo creo que sí. No veo mucha apertura del gobierno en ese punto, por lo menos que se vea o que se pueda comprobar en las conversaciones que tenemos nosotros con los funcionarios. Pablo. En la Argentina hay un gobierno de coalición. Es muy curioso, porque la Argentina no tiene sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos está quebrado. Sin embargo, hay un gobierno de coalición, el segundo gobierno de coalición de la historia, el primero fracasó, era el de la Alianza, que no tiene reglas, no se conocen sus reglas, es sui generis, porque tiene el radicalismo, que se queja de que se entera de las cosas que decide el gobierno por los diarios, y Lilita Carrió, que al revés es la que grita y hace que el gobierno corrija cosas. Ahora Macri, después de la crisis cambiaria, corrigió un par de cosas, sumó a Monzó, que como dice Ignacio, no tuvo un efecto todavía muy visible, pero por lo menos los radicales se enteraron por boca del gobierno que iba a haber un acuerdo con el Fondo Monetario. Eso ya es un progreso para un gobierno que era autista, estaba muy aislado, ¿no? De todos modos, a mí me parece que el gran problema, Clara, es que el gobierno está sin discurso. Se quedó sin discurso político. Antes el discurso era el del optimismo y la paciencia. Y te mostraban cada tanto el monstruo que podía venir si no estaban ellos. Y ahora ninguna de esas cosas está más. Ninguna de esas cosas funciona más. Entonces ¿Es consciente de eso el gobierno? Yo creo que sí. Macri volvió de Canadá. Macri volvió de Canadá diciendo qué bien, me palmeó la espalda. Todos menos Trump, porque se había ido Trump cuando llegó, pero después le palmeó la espalda Canadá, Francia, Italia. Todos le palmearon la espalda. Lagarde le dijeron qué bien, y volvió con eso. Para 5 minutos le da. A la gente eso no la va a enamorar del gobierno. Entonces eso le sirvió 5 minutos para bajar del avión. Ahora, después de eso, el gobierno no tiene un discurso convocante. Todo el mundo sabe que viene una época de sacrificios. Sí, claro. Fenómeno, está bien, viene una época de sacrificios. Podemos entender que Ahora, decime, ¿a cambio de qué el sacrificio? Me tenés que decir cuál es la ventaja que voy a tener para que yo lo haga, ¿entendés? Porque viene una época dura. Entonces, esa época dura, ¿qué voy a tener a cambio? Y ahí hay un problema que creo que está señalando Pablo, que es esa invocación o esa mención que hace siempre el gobierno, ahora un poco menos porque tiene menos efectividad, pero la sigue haciendo cada vez que puede, de Cristina y de que si no estamos nosotros vuelve Cristina, o vuelve el kirchnerismo, o vuelve el populismo. Tiene un problema enorme, que es que funciona o puede funcionar algo acá, en la Argentina, pero cuando te das vuelta y vas afuera, ¿qué persona va a poner plata en un país donde puede volver alguien que el propio, que esos inversores decían que era una mala... Sí, como idea política sirve por ahí para ganar una elección. Pero es cortita, porque la verdad que es corta, porque cuando salís al mundo... te genera el problema que está ocurriendo. Sí, igual cada tanto es saludable, y yo lo recomiendo farmacéuticamente, te diría, preguntarse, ¿cómo estaría hoy la Argentina si en vez de estar Macri gobernando estuviera Scioli? Noelia, ¿le querés contestar a ellos? Algo que decía Pablo antes de esta falta de una idea discursiva para el gobierno, faltan también voceros, porque durante el debate de tarifas terminó María Eugenia Vidal concentrando
la postura del gobierno en los medios diciendo esto de que ella quería los nombres de los empresarios que estaban subiendo los precios. Fíjate vos que en la Cámara de Diputados se rompieron el alma Negri, exactamente, falta, sí. Exactamente, pero termina concentrando la figura que tal vez más capital político tiene hoy por hoy dentro de Cambiemos, termina concentrando una comunicación que la expone demasiado. Y a ella no le gusta demasiado. Pero sale a hacer lo que es lo que falta en otros dirigentes, tal vez. Mariano. No, que también hay una cosa que hay que considerar, que es que el peso de la coyuntura fue tan grande que también obligó al gobierno no solo a redefinir las estructuras de decisión política, sino también las de decisión económica, porque hubo que digamos, alojar concentrar el poder de decisión económica en el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, cosa que antes era una especie de conducción colegiada, digamos, entre los funcionarios de jefatura de gabinete de ministros. Entonces me da la sensación de que esa figura que no termina de ser una figura de superministro, quizás por una suerte de acto reflejo del gobierno de no querer copiar o rememorar cosas que pasaron en gobiernos anteriores. Pero liderazgos se necesitan, llámalo voceros. Yo coincido que al gobierno le falta, incluso económicamente. De hecho, digamos, en términos prácticos, el Ministerio de Hacienda funciona como el Ministerio hoy en día desde hace no mucho tiempo, como el Ministerio Coordinador, porque es el que tiene que sentarse con el resto de los ministros y decir, bueno, qué oferta de recorte de déficit tienen ustedes para ofrecerme a mí. Sí. No, digo que esta recomposición de la mesa chica me parece que todavía tiene que demostrar si fue amor o fue espanto. Y no, porque me parece que parte de la población sigue pensando que este país no es gobernable, bien o mal, sin el peronismo. Y en la medida de que esta alianza de gobierno de algún modo no se fortalezca o continúe con algunos de los resortes y las características que le dio nacimiento y se debilita la usanza de la otra alianza del año 2000, corremos el riesgo de darles espacio al peronismo que no creo que nadie tenga el tino de darlo por muerto. Ha mostrado capacidad de reinventarse y rehacerse histórica. Bueno, dar por muerto al peronismo es no conocer la historia de la política argentina. Bueno, por eso mismo, ¿no? Por eso mismo, sí. No, en realidad se trata de que el peronismo tenga un comportamiento democrático explícito que garantice la gobernabilidad, pero la culpa no es del peronismo solamente, hay una mentalidad en el subsuelo de la Argentina que te lleva a distorsiones como esta de hoy, de los chicos, los adolescentes tomando colegios para reforzar el debate. ¿Qué tenés que reforzar? Si está en la Cámara de Diputados nada menos que el debate más importante que se haya hecho en el siglo XXI en el Congreso. ¿Cómo tenés ¿Así lo definís? Pero por supuesto, el tema del debate del aborto, más allá de cualquiera fuera el resultado, el debate hasta acá tuvo una enorme calidad, estuvo muy bien organizado, todo el mundo que quiso decir algo lo dijo, todo el mundo que quiso ir al Congreso a exponer que tenía algo para decir fue y expuso. Entonces, ¿por qué los adolescentes toman colegios como si estuviéramos en una dictadura donde hay que protestar contra el avasallamiento? ¿Contra qué tenés que protestar? Tenés que esperar la votación ahora. Y que los representantes, vas a ver que esto no va a pasar, Clara. Muchos, el que pierda no va a aceptar fácilmente la derrota el jueves. Esto lo vamos a tratar en el próximo bloque, pero vos querías agregar algo. No, sí, evidentemente es un tema apasionante y que va a marcar un cambio en la sociedad argentina. Es difícil recordar otra ley con tanto impacto en los años recientes, ¿no? Uno recuerda la ley de divorcio vincular o de la época de Alfonsín. Sí, o de matrimonio igualitario, leyes que marcaron cambios o que acompañaron cambios que ya estaban ocurriendo en la sociedad desde hace muchos años. En ese sentido, no es ninguna novedad lo que estoy Ahora, lo que estoy yo diciendo. creo que también en la dirigencia argentina, vamos a terminar cerrando porque ya se viene el Mundial. Fíjate vos el papelón que ocurrió con el tema de la AFA. La AFA quedó mal primero con los rusos. Le tuvieron que pedir perdón al embajador ruso porque habían editado para usar la imagen un manual. De Putin. No, primero la imagen de Putin. El manual, sí. Después un manual para conquistar, una manera de decir, mujeres rusas. Tuvieron que ir a pedirle disculpas al embajador.
después con los palestinos, después con el Papa, el que plantaron, y después con Israel. No es fácil conseguir todo. El AFA, igual. En el mismo día. ¿Sabes lo que pasa? Que el AFA está constituida por dirigentes, por empresarios conocidos. De la familia Moyano, casualmente. Muy bueno, no, pero están todos. Sí, pero Tapia es el yerno de Moyano. Pero alguien podría haberlo parado eso, ¿o no? Bueno, alguien que por lo menos tendría que haber alguien que sepa dónde queda Jerusalén. Sí. Como mínimo compren un mapamundi, por lo menos, ¿viste? Antes de decidir un partido en Israel, que te sale después al día siguiente a hacer un discurso como si fuera Mandela, que suspendió el partido él por la paz del mundo. Ni lo suspendió él, ni era por la paz. Lo suspendieron los jugadores y lo que hicieron fue darle la razón a la causa palestina más radicalizada. Conseguimos una felicitación de Hamás. Claro. Eso lo conseguimos. Por eso, porque, bueno, sí, ahí el gobierno también un poquito patinó porque tenía que haber tenido un mayor protagonismo. ¿Cómo puede ser que el presidente se meta en cualquier pavada de fútbol, se meta en el fútbol y en esta que se tenía que haber metido no se metió? Y Forí, que no sabía mucho que decir el día que salió al aire. Les quiero plantear lo siguiente. Vos conocés Goldman, vos sos economista, Goldman Sachs. Sí, por supuesto. Bueno, Goldman Sachs hizo un trabajo de simulación cargando información, creo que 200.000 ítems por lo menos, y sacaron quién va a ser el campeón de este mundial. La final, dicen, la van a jugar Alemania y Brasil, y gana Brasil. Y Argentina pierde posiblemente en los cuartos de final, posiblemente con Portugal. Inevitablemente quiero preguntarles qué opinan. O Goldman Sachs. Bueno, Goldman Sachs trabaja de adelantarse a los hechos, así que, digamos, imagino que no es un análisis ligero, no creo que hayan hecho. Pero después, si necesitas saber mi opinión, me parece que están bastante acertados. Yo no veo mucho más que eso. ¿Noelia? ¿Te gusta el fútbol? Sí, muy por arriba, pero creo que hay mucho de imprevisible, ¿no? En el fútbol. No sé si se puede analizar tan fríamente y adelantar algo así. 10 segundos y cerramos acá. Yo como argentino quiero fervorosamente que la Argentina salga campeón del mundo, aunque sé que es poco probable. Y acá tengo una contradicción. En la medida que mejor sea el resultado de la Argentina, más de todos estos problemas va a tapar, ¿no? Entonces... Señor Miri, Ignacio. Pues sí, no sé. No sé qué puede llegar a pasar, la verdad que no sé. Esperemos que por lo menos pasemos cuartos. Yo quería por lo menos llegar a un poco más arriba. Yo no entiendo nada de fútbol, no me gusta el fútbol, obviamente acompaño, me gustaría por la alegría... Yo invoqué a Goldman Sachs. ¿Viste? Por la alegría de la gente que gane Argentina, esos fenómenos. Pero me llamó la atención un reportaje que le hicieron a Andrés Malamud, un politólogo hace poco en La Nación, donde él decía que al gobierno, curiosamente, decía al gobierno argentino, si algo no le conviene es que la Argentina gane el Mundial. Y él decía, porque eso lleva un triunfalismo que redobla las exigencias. Buena reflexión. La votación del miércoles está muy pareja. Vamos a hablar de este tema.